Muy buenas a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Somos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la máxima casa de estudio, ¿verdad? En este día traemos o les vamos a presentar lo que es un tema muy interesante para todas aquellas personas que están cursando lo que es la asignatura de máquinas eléctricas o de circuitos eléctricos, ¿verdad? Pertenecemos lo que es al grupo número 7 que está conformado, ¿verdad? Por Yasmín Enamorado, Cibeles Martínez, Kevin Eduardo Medina, Gisela Alejandra Cuba y mi persona, Juan Alberto Calix. Como les mencionábamos, ¿verdad? Vamos a hablar sobre un tema muy interesante, en este caso lo que es máxima transferencia de potencia con el equivalente de Thevenin. En este día, ¿verdad? Queremos decirle de que nosotros nos enfocamos con el capítulo número 4, para ser más precisos, en la sección 4.8 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, quinta edición de Sadiku. Cuando hablamos de máxima transferencia de potencia, más enseguida lo vamos a retomar, ¿verdad? Pero nos estamos refiriendo a la máxima potencia transferida a una resistencia de carga. También vamos a mencionar, ¿verdad?, que este modelo o esta aplicación o este teorema se debe aplicar a a un peculiar circuito, también conocido como el circuito de Thevenin. Entonces, vamos a empezar. ¿Verdad? Lo que es la máxima potencia transferida, nos vamos a referir, esta potencia se va a transferir a una resistencia de carga, como lo vemos ahí, ¿verdad? El equivalente de Thevenin es útil para hallar la máxima potencia que un circuito lineal puede suministrar a una carga. La máxima potencia transfiere la carga cuando la resistencia a la carga es igual a la resistencia de Thevenin, vista desde la carga. Muy bien, esto es pero muy importante, que se cumpla esta condición. Lo que es esta la vamos a conocer como resistencia de carga. Resistencia de carga. Vamos a ponerlo así abreviado, ¿verdad? Y esta, ¿verdad? Como su abreviatura, la TH, significa la resistencia de Thevenin. Así lo vamos a conocer. Entonces, bien, ¿verdad? Como les mencionábamos, ¿verdad? La resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia de Thevenin. Vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad?, que estos son números fijos. Lo único que vamos a tratar de encontrar es ahí la potencia, ¿verdad? Pero básicamente esto es. ¿Verdad? Lo que es este teorema se debe aplicar cuando tengamos un circuito parecido a este, o que sea singular, o lo que lo podamos llevar a un circuito como este, donde tenemos, ¿verdad?, una tensión y tenemos, ¿verdad?, que se va a desarrollar una resistencia. Algo peculiar que hay que ver, que la tensión y la resistencia están en serie. Esto va a estar en serie. Tenemos lo que son un componente A y un componente B. Muy bien. Pero aquí viene lo peculiar. Que se va a transferir, esta carga, ¿verdad? O esta tensión se va a transferir a una resistencia. Que prácticamente, por eso es que se dice que R, L, que es la resistencia de carga que estamos señalando aquí, que esa es la que vamos a prácticamente a buscar, ¿verdad?, es igual a R, T, H. Muy bien. Algo que mencionar, ¿verdad?, que en un circuito normal también se puede conocer como la resistencia interna. Esta se puede conocer como la resistencia interna, ¿verdad?, que recorre hacia esta dirección con un voltaje, ¿verdad?, que en este caso puede ser un voltaje I. Vaya, pongámosle un voltaje I. Va corriendo hasta esta dirección, pasa lo que es por la resistencia interna y llega a este punto, ¿verdad? Este punto es muy interesante, que esto es lo que vamos a buscar e investigar y tratar de encontrar por medio del teorema que ya se le va a explicar más adelante algebraicamente, ¿verdad?, y lo que contiene. Pero entonces lo que vamos a necesitar buscar es este. Dice, si el circuito entero se reemplaza por su equivalente de Thevenin, exceptuando la carga, como se muestra en la figura, la potencia suministrada
es la siguiente. Vamos a ver, ¿verdad? Todos conocemos que la potencia, en singular, ¿verdad? La potencia, vamos a ponerla aquí, ¿verdad? Disculpe la letra, pero lo que es power, ¿verdad? No, a veces no los permite tener un buen manejo. Pero vamos a continuar. Esto, ¿verdad? Es igual a esto. Sabemos que la potencia es igual a lo que es la resistencia por una tensión, ¿verdad? Perdón, una corriente por una tensión. Esto va a ser igual, ¿verdad? Sabemos que el voltaje, vamos a apuntarlo por acá, es igual a una resistencia, ahí sí va la resistencia, por una corriente. Muy bien, entonces al sustituir tenemos lo que es I cuadrado por una resistencia. Pero como ahora los introducimos a lo que es este teorema, ¿verdad? Vamos a conocer esa resistencia como RL. También conocida como la diapositiva anterior, ¿verdad? RL es resistencia de carga. Vemos un punto muy importante como lo mencionábamos anteriormente. El voltaje que está suministrando aquí, ¿verdad? Vamos a ubicarnos aquí. El voltaje que se está suministrando en este lugar, que es el voltaje de Thevenin, y RTH, que es la resistencia de Thevenin, el voltaje y la resistencia son de la misma, de Thevenin. Son fijos. La única que va a variar es la resistencia de carga. Eso es la única que va a variar. También un dato curioso, ¿verdad? Este circuito también es conocido por su peculiaridad, ¿verdad? Y por sus componentes y todo. Si usted logra llevar un circuito a este modelo o si usted identifica un circuito que es muy parecido a este, entonces este circuito se va a llamar circuito de Thevenin. También se le conoce como circuito de Thevenin, ¿verdad? Vemos a esto se le conoce como el teorema de máxima potencia. Parece sin lugar a duda, ¿verdad? Lo que es un poco interesante, fácil, ¿verdad? Pero vemos algo interesante aquí. Vamos a enfocarnos en la ecuación número 1. La ecuación número 1, ¿verdad? Al sustituir y todo, ¿verdad? Tenemos lo que es la corriente al cuadrado por la resistencia de carga. Esto a su vez va a ser igual al voltaje de Thevenin, este que tenemos aquí, el voltaje de Thevenin o la tensión de Thevenin, sobre, porque lo que estamos haciendo aquí es sustituyendo lo que es la carga, eso es lo que estamos haciendo. Y nosotros, ¿verdad? Que conocemos que una carga, como lo vemos aquí, ¿verdad? Aquí, al despejar lo que es la corriente, entonces va a quedar el voltaje sobre una resistencia. Eso prácticamente es lo que estamos haciendo aquí. Tenemos un voltaje, ¿verdad? Que proviene del voltaje de Thevenin. Como ya lo mencionamos, el voltaje VTH y la carga RTH, ¿verdad? Van a ser fijos. Lo único que va a variar es este amiguito de aquí que se llama la resistencia de carga. Muy bien, ¿verdad? Entonces sustituimos y lo elevamos al cuadrado. Esto que nunca se nos vaya a olvidar, se nos vaya a pasar por alto, ¿verdad? Lo elevamos al cuadrado porque la fórmula ya lo menciona. Lo que es la ecuación número 1 o el teorema, ¿verdad? De máxima transferencia de potencia, debemos hacer una pequeña derivada desde la potencia, la ecuación de la potencia, con respecto a la resistencia de carga, donde el resultado es cero. De ello se obtiene, ¿verdad? Al realizar lo que es la derivada, lo que se hizo fue sacar lo que es el voltaje de Thevenin y dejar solo la resistencia. La resistencia aquella que en la ecuación número 1 nos quedaba afuera, ¿verdad? La absorbemos con todas las demás resistencias y hacemos un análisis ahí, ¿verdad? Una pequeña simplificación y nos da este resultado, que esta la vamos a conocer como la ecuación número 2. Y se cumple lo que habíamos mencionado anteriormente, que la resistencia de carga, ¿verdad? Es igual a la resistencia de Thevenin, como lo vemos aquí, ¿verdad? Se cumple lo que dice el teorema. Muy bien, ahora vemos aquí algo interesante.
Aquí tenemos lo que es la potencia. Esta gráfica es muy interesante porque menciona la potencia con respecto a la resistencia de carga. Resistencia de carga, muy bien. Muy bien, dice que lo que vamos a encontrar, ¿verdad? Es el máximo, o sea, la potencia máxima. Para encontrar la potencia máxima, entonces buscamos el máximo de la resistencia de Thevenin. Vemos que en la curva, ¿verdad? Tenemos una cóncava hacia arriba, ¿verdad? Y tenemos un punto máximo. Este punto máximo sería el máximo de la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, sabiendo que ese es el máximo con resistencia de Thevenin, sabemos que esta es la potencia máxima. Para terminar lo que es verdad, lo que refiere a este teorema, vamos a sustituir o implementar la ecuación número 1, ¿verdad? Que la ecuación número 1, si bien recuerdan, era la I cuadrada, ¿verdad? Por la RL, sabiendo que la I cuadrada, ¿verdad? Era igual a el voltaje según el circuito, aquel circuito que llamamos circuito de Thevenin. Es igual a, ¿verdad? El voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin más la RL, pero como la I va al cuadrado, esta va al cuadrado, ¿verdad? Y teníamos multiplicando el RL. Y mientras, en cambio, la ecuación número 2, ¿verdad? La ecuación número 2, teníamos que RL, para que se cumpla este teorema, tiene que ser igual a RTH. Muy bien, dice. Se puede confirmar fácilmente que la ecuación anterior se brinda la máxima potencia demostrada con la segunda derivada, la potencia con respecto a la derivada de carga, la segunda, ¿verdad? Que es menor que cero. La máxima potencia transferida se obtiene sustituyendo la ecuación número 1, que es esta que estamos mencionando aquí, y la ecuación número 2, que es esta que está aquí. Lo que da como resultado, ¿verdad? Al sustituir, sabemos que esto es igual a potencia. Entonces, al sustituir todo esto, cuando ya nos da un número y haciendo lo que es el análisis algebraico, ¿verdad? Nos va a dar lo que es la potencia máxima. Recordemos lo que nos decía la gráfica, que cuando hacíamos lo que es la derivada con respecto a la potencia y la resistencia de carga, teníamos, ¿verdad?, que un punto máximo. En la curva se mencionaba que era el punto máximo, que era el RTH. Esa es la P máxima que estamos encontrando aquí. Aquí ya lo vemos algebraicamente, ¿verdad? Con números, se podría decir. Y allá lo veíamos, ¿verdad? Gráficamente. Muy bien, teníamos lo que es el voltaje al cuadrado de Thevenin sobre 4R, la resistencia de Thevenin. Y menciona la ecuación anterior, solo se aplica cuando el RL es igual a el RTH. Lo hemos venido siguiendo. Desde la primera diapositiva mencionaba que esto solo se iba a aplicar para RL igual a RTH. Cuando RL es distinto de RTH, la potencia suministrada a la carga se calcula mediante la ecuación número 1, que era esta que está aquí. Cuando en nuestro RL es diferente a la resistencia de Thevenin, la vamos a calcular con esta ecuación de aquí, con esta que tenemos aquí, que también ya se mencionó anteriormente. Y prácticamente esto es lo que tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es el teorema de Thevenin, o la máxima potencia suministrada a una carga, ¿verdad? Entonces, mencionando, ¿verdad?, como resumen, tenemos dos puntos fijos para encontrar lo que es este teorema y analizarlo muy bien. Primeramente, ¿verdad?, que el RTH y el BTH son números fijos. Lo único que va a variar es el RL, que es la resistencia de carga. Número 2, tenemos que asegurarnos de que el RL sea igual al RTH. Sabiendo nosotros eso, sabremos, ¿verdad?, que podemos aplicar con confianza lo que es esta ecuación de aquí, que es el teorema de Thevenin, ¿verdad?, para la máxima potencia suministrada. Número 3, tenemos que llevar como el circuito anterior
Las diapositivas anteriores mencionaban un circuito. A ese circuito se le llama como circuito de Thevenin. Si usted ve en algún ejercicio, ¿verdad? Que tiene lo que es esta singularidad, este circuito donde esté en serie el voltaje, esté en serie con una resistencia interna. Esa resistencia interna se puede llamar como resistencia de Thevenin. Y más enseguida tiene lo que son las componentes A y B. Entonces usted va a tener también al terminar de conectar el circuito, ¿verdad? En un cuadro, ¿verdad? Va a tener una otra resistencia y esa es la RL o la resistencia de carga, que es la que vamos a analizar para encontrar lo que es la potencia. Y enseguida, ¿verdad? Mencionando todo eso, sería mejor, ¿verdad? Hacer ejercicios y por eso vamos a pasar a lo que son los ejercicios con mis compañeras. A continuación, explicaremos un ejemplo de este teorema, mediante el cual reforzaremos la teoría explicada anteriormente. El siguiente problema se trata de encontrar el valor de RL, que sabemos que es una carga inductiva, para la máxima transferencia de potencia en el circuito de la siguiente figura. Y también nos pide hallar la máxima potencia. Acá podemos visualizar nuestro circuito, que tiene todos los componentes necesarios para encontrar nuestras incógnitas. La solución sería la siguiente. Nos están pidiendo que encontremos la potencia máxima y también el valor de RL. Entonces, para encontrar dicha potencia, necesitamos primero encontrar la resistencia de Thevenin, que es RTH, y también la tensión de Thevenin, que es BTH. Y esta resistencia y tensión las tenemos que encontrar entre los terminales A y B. Para obtener la resistencia RTH, vamos a emplear el siguiente circuito, ubicado en la parte superior izquierda de nuestra presentación. Lo que vamos a hacer es sumar las resistencias 2, 3, 6, que está paralela a 12. El cálculo de RTH nos quedaría de la siguiente forma: 2 más 3 más 6 paralela a 12, lo que nos resulta a 5 más 6 por 12 entre 6 más 12, que es 18. Realizando los cálculos matemáticos nos da que nuestra resistencia de Thevenin es igual a 9 ohmios. Ahora bien, ya tenemos el valor de RTH. Tenemos que calcular el valor de PTH, que es la tensión de Thevenin. Para esto nos ayudaremos visualmente del circuito ubicado en la parte superior derecha de nuestra presentación. Para calcular PTH utilizaremos el método de análisis de mallas. Como pueden visualizar, tenemos representadas la corriente I1 y 2. El cálculo de PTH nos quedaría de la siguiente forma: menos 12 más 18 y 1, que 18 es la suma de 6 más 12, menos 12 y 2. Sabemos de antemano, viendo nuestro circuito, que el valor de I2 será menos 2 amperios. Al sustituirlo en nuestra ecuación y despejando para I1, tenemos que el valor de I1 es igual a menos 2 tercios. Seguidamente, aplicaremos la ley de tensiones de Kirchhoff para obtener el voltaje de Thevenin entre las terminales A y B, lo cual nos deja que menos 12 voltios más 6 I sub 1 más 3 I sub 2 más 2 por 0, 0, ya que no existe una corriente en esa malla, más BTH es igual a 0. Despejando hacia PTH, este resultado nos da
que el voltaje de Thevenin es igual a 22 voltios. Y como aprendimos anteriormente en la explicación de este teorema, RL tiene que ser igual a RTH para aplicar la fórmula de potencia máxima. Nuestro RL es igual a RTH, lo que es igual a 9 ohmios del cálculo anteriormente obtenido. Ahora que ya tenemos los cálculos necesarios para aplicarlos a nuestra fórmula de potencia máxima, que nos dice que el voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4RL es igual a potencia máxima. Al sustituir los valores obtenidos previamente, nos da que 22 al cuadrado entre 4 por 9 es igual a 13.44 watts. Concluimos que la potencia máxima para el circuito presentado anteriormente es de 13.44 watts. En resumen, podemos decir que tenemos una serie de pasos para resolver esta clase de ejercicios, como los vemos plasmados en la presentación. Lo primero que tendríamos que hacer sería encontrar nuestra resistencia de Thevenin. Luego, encontrar el voltaje de Thevenin. Verificar si cumple el requisito para aplicar nuestra potencia máxima, que es que RL sea igual a RTH. Y posteriormente, ya con todos los valores definidos, usar la fórmula de la potencia máxima. A continuación explicaré el ejemplo número 2 de esta presentación. Pero primero recordaremos qué nos dice el teorema de la máxima transferencia de potencia. Se tiene una máxima transferencia de potencia cuando una fuente de tensión independiente en serie con una resistencia o una fuente de corriente independiente en paralelo con una resistencia suministra una potencia máxima a dicha resistencia. Y esto es igual a la resistencia equivalente de Thevenin. Ahora nuestro ejemplo nos dice: haya la máxima potencia que puede suministrarse al resistor R en el circuito de la figura. Ahora vamos a analizar qué es lo que nos está diciendo nuestro ejercicio. Para que haya una máxima transferencia de potencia, solo necesitamos que hayan fuentes de voltaje y corriente independientes. Pero lo que haremos primero es un análisis de las resistencias que se encuentran en este circuito. Y para ello, la fuente de corriente independiente se convertirá en un circuito abierto y la fuente de voltaje independiente se convertirá en un cortocircuito. Y también así retiraremos la resistencia R que estamos buscando. Y nos quedará la figura a continuación aquí. Aquí dejamos el espacio para la resistencia de Thevenin. Entonces ahora analizamos esta parte de acá. Esta resistencia de 5 ohmios se encuentra en serie con esta resistencia de 3 ohmios, lo cual nos dará una resistencia de 8 ohmios, que se encontrará en paralelo con esta resistencia de 2 ohmios, lo cual nos dejará una resistencia de Thevenin de 1.6 ohmios. Ahora, para nuestra siguiente figura, volvimos a colocar todas las fuentes de voltaje que teníamos en nuestro ejemplo. Pero aquí, si bien recuerdan, teníamos una fuente de corriente independiente de 6 amperios paralela a una resistencia de 5 ohmios. Y por transformación de fuentes podemos convertir esto en una fuente de voltaje independiente, que nos quedará una fuente de 30 voltios. Para analizar esta figura aplicaremos el método de mallas. Y entonces también así la ley de voltajes de Kirchhoff, en el cual sumaremos todas las resistencias y las multiplicaremos por la corriente que está entrando. Esa es la ley de Ohm. Y así también sumaremos todas las fuentes de voltaje que están alrededor de nuestro circuito, lo cual nos quedará 10 por I más todas las fuentes de voltaje que tenemos ahí. Entonces podremos hallar cuál es el valor de nuestra corriente, que es de menos 6 amperios. Ahora
Para encontrar nuestro voltaje de Thevenin aplicaremos mallas nuevamente y la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Tendremos el voltaje de Thevenin más los 10 voltios más ley de Ohm, 2 por la corriente igual a 0. Y despejaremos para el voltaje de Thevenin, lo cual nos dará un voltaje igual a 2 voltios. Finalmente encontraremos la potencia máxima, la cual nos dice que es igual al voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de Thevenin. Y con esos valores hallados anteriormente, voltaje de Thevenin 2 voltios al cuadrado más 4 veces la resistencia de Thevenin. Esto nos da una potencia de 625 miliwatts. A continuación dejamos un ejercicio de tarea, pero les explicaré qué es lo que tenemos que hacer. Este nos dice que calculemos el valor del R, que es la resistencia, que resulta en la máxima transferencia de potencia al resistor de 10 ohmios de la figura. Hay la máxima potencia. Entonces, para encontrar la resistencia aquí de Thevenin, lo que podemos hacer es deshacernos o quitar esta resistencia de 10 ohmios y nos quedará que la resistencia de Thevenin es el resultado de la resistencia en paralelo de R con la resistencia de 20 ohmios. Y para el voltaje de Thevenin podemos aplicar lo que es el divisor de voltaje y también la ley de voltajes de Kirchhoff. Y haciendo todo este procedimiento nos dará que la potencia máxima suministrada es de 1.16 watts. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.